casa. Buenos días con todos, buenos días campeones, buenos días señores padres de familia. Hoy miércoles vamos a trabajar en el área de comunicación con el título Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué debe de tener a la mano? O tu celular, o tu laptop, o tu computadora, o una tablet. Tu portafolio con tus trabajos, cuaderno o hoja de reuso, lápiz o lapiceros, tu diccionario y tu regla. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y de los niños, o sea, el rol que llevas tú a partir de la entrevista a un familiar. Vas a entrevistar, en la meta es importante que lo leas, que tú vas a entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol que tú te desempeñes en tu casa, tanto las niñas como los niños en el hogar. Luego vas a reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que debe tener las niñas y los niños en el hogar. Correcto. Después entonces de haber leído la meta, que vas a entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol que desempeñas tú en tu hogar, también vas a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y responsabilidad que debes de tener tú en tu hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lee con bastante atención, por ejemplo, establecer el propósito de la entrevista, organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema que vas a entrevistar. Vas a organizar la entrevista y vas a coordinar con algún familiar cuando vas a entrevistar. Vas a formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. Vas a mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista, o sea, cuando vas a entrevistar, míralo también para que te pueda responder bien. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevista o el entrevistado. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Ahí en esa parte sí es importantísimo que tengas en cuenta que cuando te va respondiendo lo puedes escribir tú en una hoja en borrador o también que alguien te esté grabando y finalmente que alguien te esté tomando una foto. Luego vas a organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Muy bien, antes de la entrevista ten en la mano tu portafolio, revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, acuérdate, en la semana 27 y la semana 30, donde tú asumiste el rol de entrevistador y tu familiar el de entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. Entonces escribe tu propósito de la entrevista. O sea, ¿para qué vas a entrevistar? ¿Por qué vas a entrevistar? ¿Ya? Yo sé que lo harán muy bien. Eso lo haces en una hoja de reuso. Nos vamos a la página número 3. Vas a hacer una planificación antes de que hagas la entrevista. Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en la actividad de la semana 27 y 30. E inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hoja de reuso. Esos cuadros los vas a hacer en una hoja de reuso. Por ejemplo, ¿a quién entrevistarás? Tienes que ponerle ahí el nombre. ¿Para qué realizará la entrevista? Explica para qué va a ser. ¿Cómo lo harás? Explica cómo lo harás. Ahora organiza tus ideas sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría conocer o recoger información. Vas a observar con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno u hoja de reuso. Por ejemplo, en el primer cuadro, roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. Roles relacionados con responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. Roles relacionados con las oportunidades de juego, diversión que comparten las niñas y los niños. Tú puedes escoger cualquiera de esos roles. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno en una hoja de reuso. Por ejemplo, lo puedes hacer de la siguiente manera. Ahí tienes un organizador. Dice, el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Por ejemplo, se escogió eso. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? Entonces tendrá su respuesta. ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? Con sus respuestas. ¿Qué beneficio pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? Eso te lo va a responder a quien tú vas a entrevistar y tú lo vas a escribir.
Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en la tarea del hogar y que explique por qué, y eso tú lo vas escribiendo en ese organizador. Muy bien, ya estamos en la página número 4. Vas a organizar y vas a preparar tu entrevista, ¿ya? Podrías anotar tus preguntas en un cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, ahí tenemos el cómo organizamos y preparamos mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar, nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, o sea, ¿quién es el entrevistador? Tú. ¿Quién es el entrevistado? A la persona que tú vas a entrevistar. El tema, ya sabes de qué se trata el tema y siempre y cuando trata de ver en la meta, ¿ya? Que se trata sobre, en este caso, roles de los niños y las niñas en el hogar. Fecha, le pones la fecha. Cuerpo cuestionario o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podría ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento de que organices y prepares tu entrevista. Por ejemplo, ¿qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? Eso tú le vas a hacer la pregunta al que vas a entrevistar, así como la B, la C, la D. Y en el cierre piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Acuérdate que primero saludas y en el cierre agradeces y le agradeces a la persona a quien estás entrevistando. Al organizar tus ideas también ten en cuenta lo siguiente. ¿Cómo iniciarás tu presentación? ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás a la entrevista? Seguimos avanzando. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Es importante que leas estos cuadros, tanto el 1 como el 2 y el 3, 4 y 5. Por ejemplo, elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. 2. Acuerda con él o ella la hora de la entrevista. 3. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. 5. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recoges como resultado de tu entrevista. Nos vamos a la página número 5. Ahí vas a recordar que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Iniciar la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. También formúlale preguntas empleando un volumen adecuado que te puedan escuchar. Luego mantén el contacto visual cuando tú vas a entrevistar, siempre mirándolo al entrevistado. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Vas a escuchar con atención cuando te está respondiendo. Toma nota o graba la respuesta del entrevistado. Finalmente cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Inicia la entrevista. Cuando vas a iniciar la entrevista, estate seguro de cómo lo vas a realizar. Y después de la entrevista, invita a un familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones y escucha la información que recogiste durante la entrevista como el tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en una hoja de reuso en la que venías trabajando. Por ejemplo, rol de las niñas y los niños en el hogar, información recogida. De las niñas, responsabilidades que asumen. De los niños, responsabilidades que asumen. Importancia de asumir una responsabilidad, tanto las niñas como los niños. Otra información, tanto las niñas como los niños. Eso lo harás en una hoja de reuso. Muy bien, ya estamos en la página 6. Al compartir la información recogida con toda la familia, o sea, de una vez que reúnes a la familia, vas a dar, después de haber terminado la entrevista, vas a explicar el propósito. Motívalos a participar mediante la siguiente pregunta. Les preguntarás a ellos, ¿por qué debe compartir los miembros de roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Entonces escúchalo y de acuerdo a eso también tú puedes escribir la respuesta en una hoja de reuso. Vas a reflexionar con tus familias sobre la importancia que las niñas y los niños asumen responsabilidades y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, puede desarrollar su autonomía, su capacidad, tomar responsabilidades sobre sus acciones, cumplir sus metas a corto plazo. Bien familia, hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben de compartir. Por ejemplo, qué actividades debe ser papá y tú como hijo.
recuerda tu meta de aprendizaje. Luego vas a responder oralmente o si lograste la meta de aprendizaje o si no lograste. Eso primero responde oralmente, luego lo elaboras en un cuadro, en una hoja de reuso, tu reflexión de tus aprendizajes. ¿Qué lograste y qué necesitas mejorar? Ok, sé que será divertida esta entrevista, especialmente de los logros que vas a obtener en este día de hoy sobre cómo tú vas a entrevistar a un familiar. Tú te vas a convertir en un periodista entrevistando de acuerdo a la meta. O sea, busca un familiar y de una vez que has buscado un familiar, tú vas a hacerle las preguntas que están ahí en las fichas. Y una vez que has terminado ya tu entrevista, también puedes tú crear a través de dibujos cómo fue tu entrevista o si no, tómate la foto o puedes grabar también tu entrevista. Sé que lo vas a hacer con bastante cuidado, mucha creatividad y que tengas una voz que se pueda escuchar con claridad. Entonces trata de enviar la entrevista en una hoja de reuso de acuerdo al organizador que te estoy enviando ahí en la página 3 y la página número 4 y así vas a presentar tu entrevista con bastante creatividad.